Vamos a ver las listas. En las listas, para crear una lista en Python de elementos, vamos a poner aquí colores, igual. Entonces, abro corchet y cierro corchet. Lo abro y lo cierro. Luego de eso, dentro, pongo la lista de colores. Azul, rojo, verde. Luego de eso, simplemente digo print, por ejemplo, colores. Y si ejecuto eso, voy a eliminar esto. Vamos a eliminar esto y voy a ejecutar. Mira que cuando me muestra azul, rojo y verde aquí abajo, que es lo que tengo dentro. Ahora, si yo lo que quiero ver es rojo, en este caso, yo vengo y hago lo siguiente. Pongo aquí el número 1. Puse el número 1 entre corchet, lo ejecuto y mira, no me aparece solo el rojo aquí. O sea, lo mismo que cualquier otro lenguaje de programación. Esto sería lo que es una lista o lo que sería un arreglo en otro entorno de desarrollo. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver todos los elementos de la lista? Bueno, lo hago más fácil ahora. Aquí yo puedo utilizar lo que vimos anteriormente, un for. Le digo i, in, range, rango, dos puntos, y le digo que el rango son 0, 1, 2, 3, 0, 1 y 2. Dos vueltas, en este caso, pongo el for un poquito hacia adentro, para que quede dentro del print, para que quede dentro del for, y aquí en vez de un 1 voy a poner la variable i. Entonces i, en este caso, es la variable que está dando vuelta acá del bucle for. Entonces cuando yo ejecute ahí, ahora, mira dónde me aparece ahí azul y rojo. Solamente me apareció azul y rojo. Ok, me falta el número 3 porque son 3 vueltas. Porque inicia en 1. Ahora sí, ahí tenemos azul, rojo y verde, en este caso. Entonces de esa forma yo puedo obtener o recorrer con un for una lista. Pero también tenemos lo que son los diccionarios. Un diccionario parecido a una lista, lo único que ya como un poquito más avanzado, por llamarlo de alguna forma. No es difícil realmente, sino en comparación con la lista, más complejo, más completo. Vamos a poner una lista llamada persona, igual, y voy a abrir llaves, por ejemplo, y la llamo aquí, por ejemplo, nombre, y voy a llamarlo Juan, coma, hago lo mismo ahora, pero le pongo otro campo a esa persona, por ejemplo, edad, 25. O sea, hice a Juan, que Juan es una persona con una edad de 25. Entonces, ahora, ¿qué yo hago? Si yo lo que quiero es ver a Juan, yo lo que hago es que hago un print de persona. Por ejemplo, si es de persona, de esta variable que tengo acá, llamada persona, es un diccionario, perdón, diccionario, no variable, es un diccionario llamado persona, y lo ejecuto. Mira aquí cómo aparece, edad 25 y Juan nombre. O sea, me aparece todo. Edad 25, Juan nombre. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de eso, pongo lo siguiente? Aquí, abro corchet y aquí, entre comillas, ponemos nombre, que sería el atributo que hace referencia a Juan. O sea, estoy poniendo esta parte, estoy poniendo acá el nombre aquí. Si yo le ejecuto eso, persona, nombre, vamos a ver que me dio un error. Ok, el error es porque aquí puse coma. Y no es coma, es 2 puntos que van ahí. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. 2 puntos, aquí 2 puntos para separar
la clave y el valor. Vamos a decir que el nombre es mi clave y Juan es el valor. Y aquí edad es mi clave y 25 es el valor. Si yo lo que quiero es llamar a Juan, pongo de persona, llamo a nombre. Le ejecuto. Y mira aquí donde aparece Juan, aquí abajo. Voy a limpiar todo esto para que se pueda apreciar. Recuerda pausar el video, copiar esto que yo hice aquí arriba si no lo has hecho, que esta lista. Esto luego del leaf que tengo aquí arriba lo voy a quitar por ahora. La lista, si la copias, si la copiaste y pasaste el video, voy a dejar esto nada más. Luego de esto, voy aquí a borrar esa terminal. Voy a correr una nueva, míralo ahí, Juan. Mira dónde me aparece Juan ahí. Ahora me aparece Juan de una manera simple. Ahora, si yo quito esto de acá y solamente dejo persona, que fue lo de ahorita, pero me dio un resultado, pero no era lo que debería, bueno, ahora sí me aparece bien. Nombre Juan, edad 25, porque ahorita me apareció a lo loco. Ahora sí. Al poner persona nada más aparece todo el contenido de esa persona.